Pues muy bien amigos, ya tenemos aquí nuestro GPS. Ya una vez que tenemos todo conectado en nuestra motocicleta, pues lo único que quedaba es configurar el GPS. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, pues para esto necesitamos una SIM. Una SIM en donde hay que recargarle saldo. En este caso yo estoy viendo, bueno, yo voy a ocupar una como la que ven aquí. De esta marca, que bueno, yo he visto que metiéndole 100 pesos cada 2 meses me funciona perfectamente para rastrear los vehículos. Y para esto pues bueno, vamos a necesitar otro celular y vamos a ocupar obviamente nuestro GPS. Entonces, para comenzar esto, primero vamos a destapar la parte trasera de este GPS. Como ustedes pueden ver, esta es la parte interna del GPS, en donde vamos a colocar nuestra SIM en la parte correspondiente. Ahí está colocado nuestro SIM. Y pues bueno, como este GPS cuenta con una batería interna, simplemente moviendo su switch correspondiente, este va a empezar a funcionar. Recuerden que la SIM ya debe tener saldo. Probablemente lo probamos porque tenemos que configurarlo más que nada con el GPRS de la ubicación donde se va a ocupar. En este caso es México, para que tenga una conexión con el GPRS y pueda dar su ubicación en tiempo real. Muy bien, vamos a empezar con la configuración. Para esto, de acuerdo al manual, estoy haciendo todo manual en mano, realmente no lo tengo yo en la cabeza todo está en el manual. Entonces para esto lo voy a inicializar a sus configuraciones de fábrica. Para esto tengo que ponerle el comando begin y el password que tiene por default y le mandamos el mensaje. Una vez que hemos hecho esto, el GPS debe de respondernos con un mensaje de que se ha restablecido completamente a sus configuraciones de fábrica. Como ustedes pueden ver aquí, ya tenemos la respuesta del GPS. Lo siguiente que podemos hacer es cambiarle el password. Yo ahorita lo voy a trabajar con este password que tiene por default. Ya una vez que lo instale en la motocicleta, este password lo voy a cambiar. Y lo que sigue ahorita es ponerle más que nada los números que van a ser maestros para poder controlar este GPS. Se le pueden dar de alta 5 números. Estos 5 números que yo le dé, estos 5 números van a ser capaces de poderle mandar comandos al GPS para cambiarle configuración o para saber el estatus del mismo. Asimismo, estos se pueden añadir máximo 5 o eliminar y dejar solamente 1 o 2, los que ustedes ocupen. En este caso voy a ocupar solamente un número que voy a poner de prueba para darle el número de autorización. Muy bien, como ustedes pueden ver aquí, ya he dado de alta 2 números de administrador. Y bueno, como ya están dados de alta y uno de esos números fue este celular, pues bueno, ya el GPS me acaba de enviar un mensaje de que la fuente de alimentación ha fallado. Y es que, como les comentaba en la instalación, el GPS cuando detecta que la batería se ha desconectado, este nos manda un mensaje de que ya no hay batería. Muy bien, lo próximo a configurar y lo más importante es dar de alta el APN correspondiente al GPRS. Esto es muy importante porque es lo que va a activar la función para que este dispositivo pueda ser rastreado y conocer su ubicación exacta cada determinado tiempo que nosotros le configuremos. Puede ser desde 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, etcétera. Para esto nos vamos a referir a esta parte del manual, en donde dice que para dar de alta el APN hay que hacer lo siguiente. Tenemos que mandarle un mensaje de texto que diga APN con la contraseña, espacio y el APN local, que en este caso sería internet.itelcel.com, y damos enter. Para esto tenemos que esperar el mensaje de regreso de nuestro GPS.
Esperamos un poco y dice que el APN se ha configurado exitosamente. Pero recordemos que en el caso de México, este APN tiene un usuario y contraseña. Entonces, para poderle poner ese usuario y contraseña, tenemos que mandarle el siguiente mensaje con la palabra UP, la contraseña, espacio, el usuario, que sería web gprs, espacio, y la contraseña, que sería nuevamente web gprs 2002, y damos enter. Esperamos a que el GPS responda. Muy bien, hemos recibido el mensaje de confirmación. Y pues bueno, ahorita podemos mandarle el siguiente comando para ver que efectivamente ya tenga la preconfiguración establecida. Sería check. Esperamos a que el GPS responda. Muy bien, nos puede decir que el APN ya está configurado, pero todavía no tenemos señal del GPS. Así que vamos ya ahorita afuera donde tenemos la moto. Vamos a conectarlo con la moto y vamos a esperar un poco más para que tenga esa conexión GPS y estar seguros de que nuestra configuración haya sido la correcta. Ya estamos aquí en la moto. Esta es la bornera donde vamos a colocar el GPS. El GPS ya está encendido con su batería interna, que se alcanza a ver el LED. Y bueno, solamente vamos a esperar un poco más a que tenga comunicación del GPS. Muy bien, una vez teniendo el GPS conectado con el arreglo que habíamos colocado anteriormente, vamos a proceder a encender la motocicleta. Como ustedes pueden ver, la motocicleta ahora se encuentra encendida, y como previamente ya habíamos dado de alta el número o los números que pueden mandarle comandos al GPS, podemos hacerle vamos a hacer la prueba de detener la motocicleta, de apagarla, escribiendo la palabra stop y la contraseña y mandando el mensaje. El mensaje se ha enviado y como pueden ver, la motocicleta se ha apagado. Si la intento energizar, más bien prender, no es posible. Para que vuelva a encender tenemos que mandarle el mensaje de resume con la contraseña. Ahorita que el GPS nos responda, ya vamos a poder encender la motocicleta de nuevo. Vamos a encenderla. La moto se ha encendido. Podemos apagarla nuevamente. He mandado el mensaje. Y pum, la motocicleta se ha apagado nuevamente. Con esto yo creo que estaré terminando este video. Lo que bueno aún me queda hacer a mí es esconder todo este cablerío para que se vea lo más oculto posible, para que no dé indicios de que tenga un sistema como estos esta motocicleta. Y pues nada, espero que este video les sea de su grado y les sirva para aquellos que planeen colocar un dispositivo de estos que sirve para rastrear sus vehículos, más el plus de poderlos apagar remotamente, más el plus de que nos manda todas las alarmas que le hayamos configurado y conectado, obviamente. Sin más, pues yo creo que es todo. Me despido de ustedes mandándoles un fuerte abrazo, dándole las gracias por acompañarme nuevamente en estos videos, y no olviden de cuidarse mucho. Por favor, suscríbanse, denle like y nos estamos viendo en un futuro video. Hasta pronto.
no me pude esperar hasta mañana para mostrarles cómo es que ha quedado el trabajo finalizado.